son los más importantes. Y sobre todo se cumple, digamos, la propiedad de Markov, ¿no? De que la serie depende enteramente de su pasado reciente. Y la historia, pues, es recogida justamente en el pasado más reciente de la serie. Entonces, de esta manera es que Box y Jenkins propone exclusivamente analizar la función de autocorrelación total para proponer el orden de la media móvil que recae en los términos del error, y también dice observe la función de autocorrelación parcial para determinar los rezagos más importantes de la parte autorregresiva o el pasado propio de la serie. Entonces todavía estamos presos de que los modelos son capturados según el pasado de la serie y el error pasado de la serie, ¿no? Entonces, a través de ellos se va obteniendo, como dice, información sobre lo que va a ocurrir en el presente y en el futuro. Entonces, así se propuso y vamos a seguir en esta descomposición de estos valores, ¿no? Entonces, dos conceptos fundamentales que debemos entender aquí es justamente lo que les acabo de mencionar, ¿no? La función de autocorrelación total y parcial, que ya lo conocemos y que ya lo hemos venido trabajando para poder validar a los residuales, pero también para poder caracterizar a la estacionariedad de una serie, ¿no? Entonces, cuando hay muchos rezagos que son diferentes de cero, estadísticamente, entonces usted va a decir la serie es no estacionaria y no puede ser modelada por una familia respectiva de modelos. Entonces va a permanecer, digamos, a través de su alternativa, ¿no? Entonces, para nosotros existen todavía tres formas posibles que vamos a investigar. La primera es la función de autocorrelación parcial, que determina la longitud o el orden del modelo autorregresivo. Y teóricamente, esto sería una secuencia infinita, ¿no? Desde el pasado más reciente, el segundo más reciente, el tercero más reciente, hasta el infinito. Eso es la teoría. Entonces dice, un posible modelo de la serie puede ser la forma de los rezagos infinitos propios de la serie. Entonces usted va a manejar ahí el polinomio pi de b. El pi de b va a ser desde 1 hasta infinito. Entonces, lógicamente, decir de que un modelo esté teniendo infinitos parámetros, estadísticamente sería inviable. Entonces, no se cumpliría. Y por eso es que los primeros estudios, al proponer la autorregresión, ellos decían, ¿no? Sería suficiente 10 rezagos. Entonces ajustemos modelos autorregresivos hasta el orden 10. Sin embargo, por ahí hubieron algunas contradicciones, en el caso, por ejemplo, de las manchas solares, que ya definitivamente tiene una longitud más allá de los 80, ¿no? 80 o 100. Entonces, decirle que usted va a ajustar 100 parámetros también asusta a un estadístico. Entonces, no sería bueno. Entonces, por ese lado se ha ido afinando, digamos, los estudios, y por ahí creo que tendría que trabajarse mucho con la parte cíclica, ¿no? Entonces, ahí hay un vacío en cuanto, digamos, a los modelos autorregresivos de medias móviles, pero con variación periódica cíclica, ¿no? Entonces,
Simplemente la teoría ha dicho, bueno, todos los que son diferentes de cero, lo vamos a plasmar en el modelo. Y ahí nace la teoría de Broadwell, ¿no? Donde dice todos los rezados que son diferentes de cero entran como posibles parámetros. Y entonces él construyó un software en donde puede ajustar 80 parámetros, 100 parámetros, ¿no? Pero es muy difícil de creer, por eso que Box-Jenkins planteó las dos propiedades, estacionariedad y ergodicidad. Entonces esas dos propiedades son tan fuertes y entonces Box-Jenkins aprovechó y dijo, no es necesario que usted ajuste 10 parámetros, suficiente, él dijo, dos autorregresivos y dos medias móviles. El resto se puede recoger en operaciones de diferenciación y transformación. Entonces, por ahí, cuando a usted le dice, por ejemplo, que está ajustando un modelo de orden 18, entonces le va a decir que ahí está faltando una operación de transformación, ya sea diferenciación o ya sea transformación, para estabilizar la varianza. Ok, entonces esa teoría permanece todavía y algunos autores lo practican. Por otro lado, el media móvil, también en la misma dirección, usted va a tener ahí un polinomio, el CDB, donde también dice que la serie es una combinación lineal de infinitos términos del error, de los términos pasados del error. Y efectivamente, como dice, de los errores se aprende, ¿no? Y el modelo va aprendiendo, digamos, de esos términos del error. Entonces, como esos dos modelos tienen orden infinito, a veces son no aplicables. Entonces se propuso un intermedio, que sería el modelo ARMA de orden P finito y de orden Q finito. Entonces dice, ajustale usted, como dice Box-Jenkins, que un P igual a 2 y un Q igual a 2, y cualquier modelo está comprendido ahí, ¿no? Entonces, por supuesto, la razón de dos polinomios o de dos binomios ya te produce un término de orden infinito. Entonces usted puede proponer el, el polinomio autorregresivo entre el polinomio de media móvil, le va a dar un orden infinito, que va a ser autorregresivo. Y el polinomio, como dice el QDB o el de orden Q entre el de orden autorregresivo también le va a dar infinito y usted va a entender que va a tener el modelo de media móvil de orden infinito. Entonces son las tres estructuras que vamos a trabajar. Entonces, en la práctica, un modelo autorregresivo es más fácil que un media móvil, porque un media móvil prácticamente es obtenido a través de un autorregresivo, en donde usted dice el error va a ser igual al valor original menos el pronóstico. Por lo tanto, da una vuelta para poder calcular esos parámetros. Y el modelo mixto permanece como también alternativa, pero como tiene más parámetros sería más difícil. Entonces los parámetros del autorregresivo son más fáciles de trabajar, luego viene el de media móvil y luego viene el modelo mixto. Pero las tres estructuras vamos a investigar. Entonces los procesos lineales son condensados para no estar escribiendo términos infinitos en polinomios, ¿no? El polinomio pi de b para la parte autorregresiva. Y entendemos que el polinomio pi de b por el zt va a ser una sumatoria infinita, ¿no? Que va desde, como dice, desde 1, pi 1, pi 2, pi 3 hasta el infinito. Y toda esa suma igualado al término error. Del otro lado también usted tendría aquí el polinomio de media móvil infinito, ¿no? Entonces al otro lado tengo el polinomio psi de b, que va a ser desde 1, si 1, si 2, si 3 hasta el infinito, multiplicado por el E sub t, pero esto va a ser igual a la serie en el tiempo presente. Y en la parte autorregresiva usted parte a cada lado los dos polinomios, ¿no? El polinomio autorregresivo y el polinomio de media móvil.
ambos de término finito. O sea, dice desde 1, phi 1, phi 2, phi 3, hasta phi p. El p es un valor infinito, que puede ser 2, que puede ser 3, y así, ¿no? Y el teta de b, también el polinomio de media móvil, que toca valores el teta 1, el teta 2, hasta el teta q. Y el teta q con un orden finito, que también puede abarcar desde 1, 2, 3 hasta el infinito. ¿Quién nos va a decir eso? Nos va a decir prácticamente las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial. Propiedad de estos polinomios: los polinomios pi de b y el psi de b son inversos. Por eso es que el producto de ellos es la identidad. Entonces, a partir de ahí, usted puede encontrar las formas explícitas alternativas, ¿no? Entonces, el pi de b es el inverso, porque es 1 entre phi de b. Y en el término global, usted dice, ¿no? El phi de b entre el teta de b es prácticamente el phi de b, porque está en la forma autorregresiva. Y el psi de b es igual al cociente del teta de b entre phi de b, porque prima acá la parte de media móvil. Entonces, estas formas alternativas me van a permitir encontrar modelos alternativos para la serie de tiempo que estamos estudiando. Entonces, a través de estas deducciones yo puedo encontrar modelos alternativos. Pero lo clásico es, directamente lo observo en la función de autocorrelación parcial, el pi de b. En la función de autocorrelación total, observo el teta de b. Si mezclo los dos, hallo los puntos críticos y obtengo el modelo mixto de orden P y de orden Q. Entonces nosotros vamos a denominar a estos modelos de esta forma, ¿no? El ARP, el MAQ y el ARMA-PQ. Entonces de esa forma vamos a trabajar. Entonces nosotros debemos, bueno, reconocer sus formas, ¿no? Entonces el psi de b, por ejemplo, es sumatorio de 0 a infinito de los psi de b, de los psi de j, pero de los términos del error. Entonces, el media móvil es sinónimo del término error. Y el teta de b es el polinomio de los términos de media móvil. De otro lado, el inverso yo voy a conocer como que es del autoregresivo. Sumatoria desde 0 hasta infinito. Bueno, acá dice 0, pues sería de 1, ¿no? Porque el 0 está en el otro lado. Si yo escribo sumatoria desde J0 hasta infinito es porque este Z debe estar incluido en este término. Pero como ya lo he especializado, esto tiene que ir desde 1, ¿no? Desde J1 hasta infinito. Pi de 1 por ZT menos 1 más pi de 2 por ZT menos 2 hasta el infinito, ¿no? Entonces por eso está escrito acá, ¿no? Entonces el 0 hay que sacar acá, ¿no? No tendría lugar. Pi de b, pi 1 por ZT menos 1. O sea, el 0 está al otro lado. Bien, para el caso de la ecuación de diferencias, también voy a tener sumas parciales. Suma, como dice, desde J0 hasta P por ZT, igual a la otra suma, ¿no? Suma desde J0 hasta Q de teta sub J por el término ET menos J. Entonces son las sumas parciales. Pero la notación compacta es más fácil de escribirla, ¿no? Entonces entendemos que toda esa suma va a ser el phi de b por el z sub t. Y al otro lado la suma va a corresponder al teta de b por el e sub t. Bien, para todo modelo en su forma autorregresiva, vamos a decir que ella siempre es invertible, porque ya está escrita en su forma invertible, pero no siempre es estacionario.
Para ser estacionario tiene que tener las condiciones de estacionariedad. Y para conocer las condiciones de estacionariedad, usted debe conocer las propiedades del polinomio que lo genera, o sea, el polinomio autorregresivo. ¿Qué raíces tiene? Si las raíces son mayores que la unidad, entonces vamos a decir que es estacionario. Pero si las raíces son iguales a uno o menores que uno, entonces el proceso no es estacionario. Entonces ese es el concepto que vamos a tener ahora, ¿no? Un proceso autorregresivo es estacionario si sus raíces, digamos, del polinomio característico respectivo son mayores que uno. De esa forma vamos a reconocer. Y de otro lado, el media móvil siempre es estacionario, porque recuerden, la esperanza del término error siempre es igual a cero. Por lo tanto, se cancela. Entonces, el proceso de media móvil siempre es estacionario, pero no siempre invertible. Para ser invertible, necesito tener las propiedades de invertibilidad. Y eso recae en las características del polinomio de medias móviles, el teta de B. Si el teta de B, ese polinomio de media móvil, tiene raíces que son mayores que la unidad, el proceso es invertible. Y si no lo es no invertible. ¿Qué significa que es no invertible? Significa de que sus variancias van a tomar valores extremadamente muy grandes o muy pequeñas. Entonces el proceso no va a tener inversa. Entonces, tratar de encontrar un elemento inverso de la matriz de variancia-covariancia va a ser imposible. Entonces, no se puede. Por eso es que tu proceso debe ser estacionario e invertible para el caso mixto. Entonces, ejemplos de eso vamos a ver. Acá, por ejemplo, la condición de estacionariedad. Entonces, ¿qué significa tener las raíces mayores que la unidad? Justamente acá estamos hablando raíces en B, el B1, el B2 hasta el BP. Entonces, todos los B sub I en valor absoluto deben ser mayores que la unidad. En ese caso, son estacionarios. Una propiedad que es necesario pero no suficiente es la sumatoria de los phi de j menores que la unidad. Entonces, es una propiedad deseable pero que no es suficiente. Entonces, cuando usted dice, por ejemplo, que el B sub I en valor absoluto es mayor que la unidad, eso va a tener un reflejo, digamos, en los parámetros phi. Por ejemplo, para un autorregresivo de orden, digamos, 1, tendríamos solamente phi1, el phi2 no existe, el phi3 no existe, por lo tanto dice el phi1 menor que 1. Y si yo pongo en valor absoluto menor que 1, estoy aceptando también que es menor que menos 1. Y por lo tanto, la propiedad que dice el valor absoluto de B mayor que la unidad significa para el proceso autorregresivo de orden 1 que el valor absoluto del phi 1 es también menor que 1. Entonces, esa propiedad sería necesaria y suficiente para decir que el proceso es estacionario. O simplemente hallar la raíz, el valor de la raíz, ¿no? Si la raíz toma valor mayor que 1, entonces ya usted dice que ese proceso es estacionario. Para la parte de media móvil igual, es análogo, ¿no? Solo que ahora trabajo sobre el polinomio de media móvil. Entonces, igualmente voy a encontrar todo polinomio puede ser factorizado como un producto en las fracciones parciales. Entonces, si el polinomio tiene dos raíces, puede ser factorizado como producto de dos polinomios en función de sus raíces. Y ahí puedo encontrar justamente la solución respectiva. Bien, al igual que
digamos, las propiedades probabilísticas. Por ejemplo, nosotros en inferencia estadística decimos de que una variable es caracterizada si usted conoce su función característica de los momentos, ¿no? Si yo conozco todos los momentos, entonces conozco totalmente la variable aleatoria. Cuando trabajamos modelos lineales, decimos nosotros conocemos, digamos, la variación total del problema que estamos investigando cuando conocemos todas sus partes del cual se compone. Por ejemplo, en regresión vamos a conocer, vamos a hacer una predicción buena si nosotros hemos considerado todos los regresores relevantes. Si algún regresor no he considerado, pero es relevante, entonces voy a tener que la suma de cuadrado del total no está debidamente particionado, porque la suma de cuadrados del error no va a ser cero, no va a ser próxima a cero, sino más bien es muy grande. Y sería peor si es que fuese mayor, por ejemplo, que la suma de cuadrados de los regresores. Por lo general, nosotros cuando hacemos la descomposición, decimos, ¿no? La suma de cuadrados del total va a ser igual a la suma de cuadrados de la regresión más la suma de cuadrados del residual. Pero entendiendo de que la suma de cuadrados de la regresión prácticamente es mucho mayor que la suma de cuadrados del residual. Y de esa manera, cuando yo hago el cálculo del R cuadrado, el R cuadrado se aproxima a 1. Y entonces decimos de que hay una fuerte explicación. Si la suma de cuadrados del residual no es lo suficientemente pequeño, entonces decimos que no tenemos un buen modelo. Entonces, de esa misma forma, nosotros vamos a ir a generar la función de autocovariancia. Entonces, vamos a generar la función de autocovariancia de todos sus rezagos. El rezago 1, el rezago 2, o sea, todos son importantes, ¿no? Hasta que lleguemos a los rezagos que no son importantes. Entonces, los primeros son diferentes, perdón, con una contribución mayor, pero los segundos ya tienen una menor contribución. Pero como la función de autocovariancia está presa de la función o de la escala de medición, si yo tengo toneladas métricas, esto estará en función de toneladas métricas. Si tengo, digamos, miles de dólares, voy a tener miles de dólares. Entonces, tenemos el gran problema de que no podemos cuantificar, digamos, mucho esa función de autocovariancia en términos absolutos. Por eso es que esta función nos va a servir como una función de paso para encontrar la función de autocorrelación. Entonces, la función de autocovariancia se define como la covariancia entre dos rezagos. Claro, la definición más general sería dos variables aleatorias, pero en mi caso es que estamos utilizando una sola variable aleatoria con rezagos diferentes. Entonces, nosotros vamos a decir de que la función de autocovariancia para serie de tiempo se da entre dos rezagos diferentes de la serie. Entonces, y esta es definida como la esperanza del producto cruzado corregido por sus respectivas medias. Si son estacionarias, tienen la misma media, pero si no lo son, entonces tienen medias diferentes y resulta un cálculo mucho más difícil. Entonces, nosotros tendremos, por ejemplo, si el proceso es estacionario, vamos a mostrar de que sería suficiente solamente encontrar, por ejemplo, la esperanza de los dos rezagos cruzados de la serie, sin corrección de la media, porque ahora, con la propiedad de la variancia, podemos decir, si yo le resto la media, prácticamente la media va a ser igual a cero, o la media de la serie va a ser igual a cero. Entonces se reduce mucho, digamos, el trabajo cuando asumimos de que la media es igual a cero. Entonces sería suficiente analizar la esperanza del producto de los dos rezagos de la serie.
Y así voy a encontrar esa función de autocovariancia que me va a permitir calcular la función de autocorrelación. Entonces, la función de autocorrelación sería en términos, digamos, generales, la autocovariancia entre la raíz cuadrada de las variancias respectivas, ¿no? Entonces, en un término, digamos, muestral, podemos definir como la sumatoria de los productos cruzados corregidos por su media muestral. Entonces, es una sumatoria que se va, digamos, a verificar como la combinación de n tomado de 2, ¿no? Una combinación de n tomado de 2, porque estoy tomando 2 a 2. Uno con uno con 3 con 4, 3 con 5, etcétera, ¿no? Estoy tomando de n valores posibles 2, ¿no? Y así voy a encontrar esa suma de productos. Entonces, definido de esta forma para encontrar su valor muestral. O sea, quiere decir el valor, digamos, poblacional, lo reemplazo por su momento muestral. Entonces aquí voy a definir ahora la función de autocorrelación como la autocovariancia entre la raíz cuadrada de las variancias respectivas, ¿no? Variancia del rezago t y variancia del rezago t menos j. Y entonces ahí vamos a encontrar justamente los valores respectivos, ¿no? Que va a ser una covariancia muestral entre una variancia muestral. Como es estacionario, entonces las variancias son iguales y entonces dice el gamma t y el gamma de t van a ser iguales, ¿no? Incluso para j igual a 0 encontraríamos, digamos, su variancia, ¿no? Entonces de esa manera defino la función de autocovariancia que me va a permitir ahora saber cómo puedo definir el orden de un proceso autoregresivo. Bien, Durbin y Watson mostró por la década de los 60 de que la función de autocorrelación tenía, digamos, asintóticamente un comportamiento normal, con una media cero y una variancia 1 sobre t. Sin embargo, hay un término de corrección que es 1 más 2 veces la sumatoria al cuadrado de los primeros j residuales o rezagos o autocorrelaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Minitab y el SPSS utilizan, digamos, este algoritmo para calcular la variancia de la función de autocorrelación. Pero muchos otros software, como el R y el Levius, utilizan solamente 1 sobre T, porque supuestamente esa otra suma es despreciable, ¿no? Y entonces, para poder hacer la prueba de que si una correlación es significativa o no, voy a usar solamente 1 sobre t. Y esto puedo encontrar, si sigue una normal, más o menos 1,96 desviaciones estándar de la función de autocorrelación, o sea, 1 sobre t. Entonces, si yo divido 1,96 entre, digamos, raíz de t, voy a encontrar justamente los límites permisibles a partir de los cuales yo acepto que las funciones son iguales a 0 o diferentes de 0. O explícitamente tendríamos acá, ¿no? Tendríamos aquí que la función de autocorrelación en valor absoluto debe ser mayor que 1,96 dividido entre 1 entre la raíz de t. Y como está 1 sobre la raíz de t, pasa arriba al numerador, o sea, sería en realidad raíz cuadrada de t por el valor absoluto de las funciones de autocorrelación. Entonces, eso me va a permitir hacer, digamos, una prueba rápida y graficarla, digamos, como intervalos de confianza. Y eso es lo que grafica el R y también grafica el Levius.
pero si usted se da cuenta, el SPS y el Levius, o el Minitab, ¿no? El SPS y el Minitab sí incorpora esta corrección, ¿no? Uno más, y entonces acá dice, por ejemplo, los primeros 5 residuales. Entonces va a obtener usted una corrección, porque a partir de los 5 o 6 ya casi son iguales. Entonces los primeros restados son los que tienen esta corrección. Ya a partir de los segundos ya prácticamente son casi iguales. Ok, entonces esto para la función de autocorrelación. Sin embargo, nosotros también tenemos que ver algo sobre la función de autocorrelación parcial. Entonces, como dice parcial, entonces, ¿qué significa, digamos, la función de autocorrelación parcial? Solamente la correlación neta entre dos rezagos descontando el efecto de los intermedios. Entonces, por ejemplo, si yo hallo la función de autocorrelación parcial de orden 1, 1, entonces vamos a decir entre 1 y 1 no hay ningún intermedio. Entonces, por eso la función de autocorrelación parcial de orden 1 va a ser igual a la función de autocorrelación simple o total. La función de autocorrelación parcial entre 1 y 2, entonces entre el 1 y el 2 no hay un intermedio. Por lo tanto, esa función de autocorrelación va a ser estrictamente entre 1 y 2. Pero como yo tengo entre 2 y 3, 4 y 5, la misma distancia es 1. Entonces voy a encontrar ahí la suma total. Y así, entonces cuando descuento, por ejemplo, voy a descontar cuando digo la función de autocorrelación parcial de 1 y 3. Entre 1 y 3 está el 2. Entonces voy a descontar el efecto de 2. ¿Y cómo hago eso? Encuentro justamente la distribución condicional. Hallo la esperanza, la distribución, digamos, de 1 y 3, dado que x2 es conocido. Y en regresión simplemente sería la diferencia de la suma de cuadrados, ¿no? La diferencia, digamos, entre el total menos la suma de cuadrados debido a 2. Eso sería la función que se debe a 1 y 3. Y así puedo plantear cualquier otro número que desearía calcular. Entonces, en términos general, la función de autocorrelación parcial justamente es la correlación condicional entre dos rezagos, pero descontando el efecto de los rezagos intermedios. Entonces lo defino así. Pero ¿cómo calcular esa función de autocorrelación parcial condicional? Tendría que hallar la función de distribución condicional, porque me plantea la esperanza, ¿no? La esperanza va a ser de dos términos cruzados de la autocovariancia, ¿no? Dado, por ejemplo, que los otros dos son constantes. Entonces voy a tener que generar su función de distribución. Pero también podríamos considerar justamente la regresión, ¿no? La regresión, por ejemplo, del último término versus los demás. Y entonces, y ahí puedo encontrar justamente los términos de los rezagos, ¿no? Por ejemplo, puedo considerar de 1, de 2, de 3, etc. Entonces, en el término general, todavía va a estar plasmado aquí, como dice, como la covariancia condicional. Pero la covariancia condicional puede ser solucionada cuando yo encuentro esta diferencia, ¿no? El valor real de la serie menos el pronóstico. Entonces debo encontrar el pronóstico de la serie. ¿Y cómo encuentro el pronóstico? La esperanza condicional, ¿no? La esperanza de z sub t dado los valores, digamos, del regresor. Entonces, de esa forma puedo encontrar esta secuencia, ¿no? Que vendría a ser, por ejemplo, cuando yo aplico, por ejemplo, la regresión sobre Z1. Entonces, en Z1
voy a encontrar justamente la primera función de autocorrelación parcial. ¿Sí? Cuando encuentro el rezago 1 y el rezago 2, voy a encontrar dos funciones, del cual no me interesa, por ejemplo, el 2,1, sino más bien el 2,2. Pero ya tengo aquí el valor que me interesa. Entonces tengo acá el 1, tengo acá el 2. Para el 3 voy a tener tres valores, el 3,1, z-1, el 3,2, z-2 y el 3,3, zt-3, y del cual me interesa el phi 3,3. Y así puedo crecer hasta el phi k sub k. Entonces las funciones de autocorrelación pueden ser parcial, pueden ser calculadas como los coeficientes, los últimos coeficientes de las regresiones de órdenes crecientes. Entonces, para nosotros, cuando veo, digamos, el Z pronóstico, va a ser el phi 1 pronóstico Z-1. Y supuestamente la esperanza del error va a ser igual a 0. Bueno, entonces cuando usted plantea esta ecuación general, entonces mirando aquí, la ecuación, bueno, acá no está la ecuación, digamos, principal. Entonces, podría encontrar, por ejemplo, en esta ecuación, qué pasaría si yo le resto, o perdón, si le multiplico por un término que sea x de t menos j. Voy a multiplicar toda la ecuación por x t menos j. Y voy a encontrar acá un producto cruzado. Si hallo la esperanza de esto, voy a calcular la autocovariancia de xt y xt menos j, más esta constante multiplicada por el xt menos j va a ser la esperanza, más aquí otro xt menos j multiplicado por xt menos j va a ser la autocovariancia, más la esperanza de esto va a ser igual a 0. Ahora, ¿qué pasa si yo lo divido entre la variancia? Si lo divido entre la variancia, voy a encontrar la función de autocovariancia. Perdón, la función de autocorrelación. Va a ser autocovariancia entre variancia, me va a dar función de autocorrelación. Y voy a tener que el ρ de j va a ser igual justamente a esta ecuación que está escrita acá, ¿no? Bueno, aquí no está. Está en el otro lado, ¿no? Aquí, ¿ve? Está escrito en esta ecuación. Entonces, cuando yo multiplico a esa ecuación por xt menos j, le hallo su esperanza y lo divido entre su variancia, encuentro la función de autocorrelación. Phi k1 por phi por ρ j menos 1 más hasta el phi sub k por ρ de j menos k. El término error desaparece porque la esperanza del error es 0. Entonces, en nuestro caso, tendríamos, como dice, una ecuación generadora de la función de autocorrelación parcial. Entonces, esta ecuación va a permitir determinar las funciones de autocorrelación parcial y son llamadas ecuaciones de Joule-Walker. Entonces, la función de Joule-Walker es esta ecuación donde dice que las ecuaciones o las funciones de autocorrelación satisface a las funciones de autocorrelación parcial, ¿no? Lo que habíamos generado ahí. Entonces, es generada a partir de esa ecuación. Y nosotros vamos incrementando para acá igual a 1, para acá igual a 2, para acá igual a 3 y vamos generando de esa manera. Entonces, los software son elaborados de tal forma que capturen, digamos, ese valor. Lo otro que tenemos que tener presente, también Duro y Watson mostró de que la variancia de esta función es también 1 sobre t. Y que sus intervalos para determinar si son iguales a 0 o diferentes de 0 es 1.96 o la raíz, digamos,
acá dice a la inversa, ¿no? No sería la inversa, porque recuérdense que esto es 1/t, entonces este t pasa arriba, este menos 1 está de más, ¿no? Más bien sería 1,96 por la raíz por t a la 1/2. A la t 1/2 tiene que ser. Porque la variancia es 1/t y cuando usted va a dividir r, la función r o phi entre 1 menos, entre 1 dividido entre t, entonces el t pasa arriba, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Ahí está equivocado, tengo que corregir eso. Bien, entonces nosotros podemos caracterizar ahora las funciones de autocorrelación parcial y las funciones de autocorrelación para procesos conocidos. Por ejemplo, el primer proceso es el proceso de ruido blanco. Un proceso de ruido blanco, dice, tiene una media cero, tiene una variancia que es igual a una constante pequeña y tiene una autocovariancia que es igual a cero. No está correlacionado. Pero ¿cómo genero? Simplemente es así, ¿no? El I sub t es igual a un E sub t. O podría decir, por ejemplo, el E sub t, o digo el Z sub t va a ser igual a 5 más E sub t. Está poniendo una constante. Entonces ahí ya no sería proceso de ruido blanco porque la media sería diferente de cero. Estaría un proceso centrado en la constante C. Pero podría asumir de que C es igual a cero y encuentra el ruido blanco, ¿no? En todo caso, el ruido blanco significa de que la serie es igual a E sub t. Por lo tanto, la media de Z sub t es la media de E sub t. Y la media de E sub t debe ser igual a cero. Porque los errores son, dice, considerados como una distribución con media cero y una variancia constante. La variancia igual, ¿no? La variancia de Z sub t va a ser igual a la variancia de E sub t. Y eso sería igual a la constante que caracteriza la variancia. Y cuando voy a calcular la covariancia cruzada, entonces voy a decir a qué va a ser igual, digamos, la esperanza cruzada de E sub t por ET menos J. Entonces decir que el proceso es ruido blanco significa de que tiene una media, tiene una variancia, pero no está correlacionada. Entonces quiere decir su autocorrelación o su autocovariancia es cero, porque su producto cruzado tiene una esperanza que no se da. Y por lo tanto eso es igual a cero. Y entonces el proceso de ruido blanco significa eso, de que la función de autocorrelación todos van a ser iguales a cero. Porque los rezagos se dan, ¿no? Por ejemplo, yo quiero calcular la esperanza de, por ejemplo, el rezago producto ZT por ZT menos 1. Entonces, el producto es igualito, ¿no? Entonces, la esperanza de Z sub T por ZT menos 1 igual a la esperanza de E sub T por ET menos 1. Entonces, y eso es igual a 0. Va a tener producto 0. Pero, cuando usted va a ir a investigar la parte, digamos, muestral, digamos, no se va a cumplir. Siempre va a tener un valor que es diferente de 0, pero estadísticamente es igual a 0, porque está dentro de los límites permitidos. El menos o más menos 1,96 por la raíz cuadrada de t. Entonces va a estar dentro de ese intervalo. El otro proceso que también nos acompaña mucho es los procesos del paseo aleatorio, ¿no? Entonces, este proceso aleatorio simplemente dice hay que hacer el pronóstico con la observación de los datos que ocurrió ayer. Entonces dice Z sub t es igual a ZT menos 1.
Entonces, si usted va a encontrar su esperanza, entonces observe, no estamos asumiendo, digamos, que es estacionaria, y entonces tengo ahí el problema, ¿no? La esperanza de z sub t igual a la esperanza de zt menos 1 más la esperanza de e sub t. Pero para que el proceso sea estacionario, necesito de que las raíces del polinomio autorregresivo que lo genera va a ser mayor que 1. Si yo calculo la raíz unitaria, entonces paso el zt menos 1 al primer miembro y tendría zt menos 1, que sería 1 menos b por zt. Entonces el polinomio autorregresivo es 1 menos b igual a 0, y el b es exactamente igual a 1. Por lo tanto, el proceso no es estacionario. O sea, tiene un valor que, digamos, de la media, que difiere, digamos, de, de una constante. Va cambiando con el tiempo. Y cuando genero la función de autocorrelación, igualmente voy a calcular la función de autocovariancia. Entonces observen que voy a calcular el valor de zt por zt menos 1. Claro, zt menos 1. Entonces, en ese temperamento resultaría un poco difícil. Pero lo que puedo hacer es, por ejemplo, una recurrencia, ¿no? Z1, por ejemplo, es igual a Z0 más E1. Z2 va a ser igual a Z1 más E1. Digo, más E2. Y el Z3 va a ser igual a Z2 más E3. Entonces voy encontrando una secuencia que va, digamos, repitiéndose hasta el infinito y lógicamente va a depender del valor de t. Entonces, para nuestro caso se demuestra de que la función de autocorrelación para este proceso es 1 menos j entre t raíz cuadrada. Entonces, está dependiendo de t. Es porque la media depende de t, la variancia también depende de t porque, digamos, es una secuencia, el polinomio 1 menos b al infinito, ¿no? Usted haya la división 1 entre 1 menos b. Va a ser igual a 1 más b cuadrado, más b cubo, etcétera, hasta el infinito. Es sumatoria de e sub t, perdón, la sumatoria del término b a la j por e sub t menos j. ¿Y su variancia cuál sería? B a la 2j por variancia de t menos j. Pero la sumatoria es desde 0 hasta infinito. Entonces, justamente no se dan las condiciones para decir de que haya una convergencia, no converge. Cuando b en valor absoluto es menor que 1, ahí sí. Tengo la serie geométrica y puede converger a un número constante. En este caso no converge, porque la raíz es exactamente la unidad. Entonces, con ese temperamento podemos ir, digamos, a plantear ahora, digamos, nuestros trabajos de identificación de procesos, digamos, con órdenes finitos, ¿no? Entonces, esto ha sido una introducción y los términos claves que nosotros hemos tenido que trabajar, prácticamente aquí se da con la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial. Entonces, esas dos funciones me van a permitir proponer órdenes del modelo. Entonces, ahora cuando nosotros vamos a mirar el gráfico, vamos a mirar la función de autocorrelación, vamos a descubrir justamente los modelos. Entonces ya no vamos a plantear, por decirte, el T sub T tendencia como polinomio, como media móvil, suavización exponencial, ya no. Ahora vamos a decir la tendencia es media móvil
o la tendencia es autorregresivo. Entonces, de esa forma vamos a trabajar, o de repente mixto, ¿no? Si hubiera estación, también vamos a trabajar con la estación. Entonces, nuestros ejercicios siguen planteados de la misma forma de la primera parte, solo que ahora en nuestro enfoque vamos a precisar cuántos rezagos son necesarios en cada lado, en el lado autorregresivo y en el lado de la media móvil. Y eso es lo que vamos a descubrir. Pero todo eso cuando la serie es estacionaria. Si la serie no es estacionaria, no podemos hacer el modelamiento. Primero tenemos que confirmar eso con la evidencia gráfica o con, digamos, la prueba de Addison, Dicker y Fuller, o si no, con la prueba del KPS, ¿no? O del Phillips y Perron. Cualquiera de esas pruebas me permitirá decir si es o no es estacionario. O de repente también con el propio correlograma. El correlograma me va a decir, ¿no? 1, 2 y 3, la tendencia es moderada, leve, y estamos diciendo de que puede ser estacionaria. Pero si es 4, 5, 6, la tendencia es intensa, es no estacionaria. Y no se puede decir de que la serie tenga una media estacionaria. Por el lado de la variancia, también vamos a ver más allá cuando trabajemos con los modelos ARIMA. Por el momento, solamente con el modelo, digamos, estacionario, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, y para eso vamos a ver algunos ejemplos con el R, ¿no? De tal forma que vamos a ir a caracterizar lo que hemos dicho en esta introducción, ¿no? Antes, queremos ver alguna pregunta. ¿Dudas, por favor? Entonces estamos empezando unos modelos nuevos y tenemos que tener en claro esto, ¿no? Entonces no podemos darnos el lujo de dejar pasar el tiempo y luego retomar, va a ser difícil, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que aprender ahora, tenemos que aprender y perennizar, digamos, por lo menos en nuestra vida profesional, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer cuando usted va a ir a trabajar en el sector de series de tiempo. Bueno, entonces, si no hay, no hay, digamos, algunas intervenciones, vamos a ir a ver en la parte aplicativa y vamos a ir preguntando ahí, ¿no? Entonces, para eso vamos a compartir el R, ¿no? Es nuestro software que estamos trabajando. Entonces, voy a compartir este script que está, digamos, en la plataforma y que trata de lo siguiente, ¿no? Bueno, entonces aquí estamos tratando de modelar series de tiempo estacionarios con el enfoque de Box y Yankee. Entonces aquí tenemos que buscar justamente series que sean justamente estacionarios, ¿no? Aquí tenemos el caso de series que hemos venido trabajando: producción nacional de apio, caigua, col, coliflor, espinaca y lechuga. Vamos a ver, digamos, en el transcurso de esta clase, cómo es que vamos a modelar con estas dos series, ¿no? Primero voy a leer estos datos y efectivamente aquí tengo, digamos, los datos. Apio, caigua están perfectamente, digamos, leídas desde el año 90 hasta el año 21. El aspecto gráfico hemos ido explorando y es justamente quizá la mejor herramienta para poder explorar, ¿no?
Entonces, cuando usted ve, sobre todo, digamos, cuando uno va a ir a plantear un ejercicio, una pregunta, primero tiene que analizar el perfil gráfico de la serie, ¿no? Y en este perfil nosotros no tenemos muchas ayudas, ¿ve? Sabemos que existe, por ejemplo, un intervalo de confianza acá al 95% para ver, por ejemplo, si son valores atípicos o si no son valores atípicos, o si existe tendencia o no existe tendencia. Pero en el término general, siempre usted ve dónde se inicia la serie y dónde termina. Y la serie empezó, por ejemplo, acá, cerca de 12 toneladas métricas, miles de toneladas métricas, y terminó aquí cerca de 35 toneladas métricas. Entonces, eso le está indicando ya de que debe haber, digamos, una media, perdón, una tendencia creciente, que ha sido perturbada por dos impactos, digamos, en estos tramos, ¿no? Entonces, esto se deberá, digamos, a alguna digamos, bonanza, digamos, en el cultivo de apio, ¿no? ¿Por qué hubo mucha producción de apio? Que debe haber, digamos, una explicación. Entonces, tenemos que ver, digamos, la literatura, ¿no? La literatura del cultivo de apio. Entonces, los productores de apio saben justamente lo que ocurrió en estos tiempos. Lo mismo, ¿no? Aquellos que cultivan, digamos, el producto caiwa igual, ¿no? Se inicia acá cerca de una tonelada, 1000 toneladas métricas y termina cerca de 10.000. Entonces también ha habido un crecimiento, ¿no? Y lógicamente acá un tramo en donde también hubo, digamos, un patrón sistemático que seguramente obligó a tener más producción de este producto. Y así usted puede analizar todas ellas. Acá, por ejemplo, en el producto col, se inicia cerca de 35 y termina justamente también cerca de 35 o quizás menos, ¿no? Entonces podemos decir de que hay una, hay una tendencia hasta negativa, ¿no? Siendo que acá también hubo, digamos, un patrón sistemático, ¿no? Para el caso de coliflor también, ¿no? Entonces hay dos tramos acá, el tramo, por ejemplo, desde del periodo 15, donde hay una especie, digamos, de constante, una primera constante de menor valor, y acá hay un salto y luego está decayendo, ¿no? Entonces aquí existe también otra constante, ¿no? Pero de todas maneras hay una tendencia. Y así usted puede analizar. Sin embargo, a veces los gráficos son engañosos y por eso es que nosotros debemos ir a tener un poco más de claridad en el análisis exploratorio de los datos. Entonces, en el análisis exploratorio de los datos, ahí es donde nosotros tenemos que salir de nuestra duda, ¿no? Podría ser conflictiva, digamos, los criterios, pero finalmente tiene que imponerse aquel que tiene la mayor jerarquía, ¿no? Por ejemplo, el gráfico lineal a veces es bueno, pero el correlograma es en el doble sentido, gráfico y estadístico, y tiene más credibilidad que el gráfico lineal. Y una prueba estadística tiene mucho más contundencia, ¿no? Bueno, lógicamente en el correlograma está la prueba estadística del T calculado, individual para cada rezago. O sea, los límites de confianza determinan justamente los niveles críticos. Entonces, usted está haciendo una prueba ahí de T para poder trabajar. Bien, entonces aquí vamos a leer todas estas series, vamos a declararlo como series de tiempo y vamos a ir, aquí por ejemplo se ha hecho una función para poder trabajar, digamos, con el histograma, con el ajuste de la normal. Bueno, no lo voy a leer, pero si quisieran correr, usted primero tiene que leerlo.
aquí estamos considerando, por ejemplo, el caso de coliflor, que tuvo ahí algún problema, ¿no? Entonces estoy poniendo, digamos, un tramo de entrenamiento y un tramo de testeo. Además, estoy creando un grupo de 5 años para ver, por ejemplo, si tiene una constancia en cuanto a la variancia o la tendencia, cómo va creciendo, ¿no? Y hay una ventanita desde el 2015 al 2021 para observar el efecto COVID, ¿no? Entonces aquí vamos a correr estos comandos y aquí hemos encontrado, por ejemplo, el primer gráfico que sería la ventanita que me permite ver justamente el efecto del COVID, ¿no? COVID-19 porque en muchos productos afectó justamente esto. Y entonces usted puede ver, ¿no? Normalmente se ha venido, digamos, trabajando. Hay un cierto nivel que le podemos llamar de 18.000 toneladas métricas hasta los 19.5, ¿no? Incluso 2020, por ejemplo, bueno, 2019, el 2020, ¿no? El 2020, digamos, está ubicado en casi uno de los valores máximos, ¿no? A pesar del COVID, ¿no? Pero también tiene que ver de que este producto tiene su temporada de cultivo y el COVID fue declarado en marzo. Entonces, definitivamente en el año 19 se ha ido, digamos, tomando todas las políticas de desarrollo, digamos, del cultivo de ese producto. El 2020 nos agarró de improviso, se declaró la emergencia sanitaria, la cuarentena, y nada teníamos que hacer, los productos seguían creciendo, ¿no? Y había que cosecharlas. Y el productor tenía que, como dice, venderlas, ponerlas al mercado. Entonces, si no, perdía totalmente, ¿no? Entonces, es una producción que ya fue planificada de repente. Pero el 2021 observe que tiene un decaimiento. Bueno, esto vamos a pensar de que sea, digamos, un valor real la que proporciona el INEI, porque si este valor está para corregir, si es preliminar, entonces no podríamos hacer nada. Pero en todo caso, este es un efecto, digamos, de este problema, ¿no? Entonces vamos a ir ahora a seguir compartiendo el R y ahora a listar otro gráfico. Bueno, acá ahí está la función calibre para poder calcular los errores de pronóstico. Lo voy a correr porque en las funciones anteriores a las funciones, digamos, acostumbradas a usar para estimar, no se tenía ese recurso de calcular los errores de pronóstico, ¿no? Entonces, de repente vamos a tener que usar, digamos, esta función. Bien, aquí está el gráfico lineal. Estamos planteando ahí los límites críticos para calificar, digamos, la serie. Y también vamos a pedir aquí el gráfico de box y plots para el grupo de variables. Y tenemos este gráfico que vamos a calificar, ¿no? Y que esto también va a permanecer casi tan igual como hemos seguido aplicando en nuestro curso, ¿no? Entonces aquí voy a compartir gráfico y esto es lo que, como dice, lo fundamental
para iniciar el proceso de la inferencia estadística, ¿no? Entonces, al inicio decíamos que esto podría constituir, por ejemplo, un ruido un atípico, ¿no? Pero está justamente en la frontera, ¿no? Este es el límite sobre más o menos la media. Y el guinda es más o menos el cuartil, la distancia del cuartil 1 al cuartil 3. Entonces nos detecta ahí que está casi en la banda, ¿no? Entonces no podemos decir que es un valor atípico porque no va a superar, ¿no? Entonces vamos a ir a ver. Entonces cuando yo veo, por ejemplo, esta función de autocorrelación, entonces estrictamente vamos a ir a calificarla como tal, ¿no? Entonces, este 1 normalmente es diferente de 0. El rezago 1 pasa la línea punteada que es el límite de confianza al 0.95. El 2 también pasa. El 3 ya no pasa. Por lo tanto, lo que yo puedo decir aquí que la serie ya es estacionaria. Es estacionaria. Tiene una tendencia leve o moderada, que puede ser significativa o no significativa sus parámetros. Entonces, esto es lo primero que tengo que ver. Cuando esto sobrepasa más allá de los 4, ¿no? 3, 4, entonces ya voy a decir que es no estacionaria. Podría decir el 1, el 2 y el 3, el 4, el 5 ya me está indicando una fuerte, digamos, presencia de tendencia, ¿no? Y entonces los demás son ceros. Por lo tanto, esta serie ya es estacionaria. Y cuando nosotros trazamos estas dos líneas, podemos decir, la serie está fluctuando enteramente en las dos bandas. Por lo tanto, no ultrapasa. Y por lo tanto, podemos decir de que la serie es estacionaria a término global. Podría trazar su media al centro y puedo ver si está fluctuando por encima o por debajo, ¿no? Trazando acá la media, podemos ver acá, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando nosotros decimos hay puntos que están por debajo de la media o de la mediana, podemos decir de que hay un patrón sistemático. Luego voy calificando acá, ¿sí? Y acá, al último, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá pasa más puntos. Por lo tanto, podría decir de que puede haber un patrón sistemático aquí. Y esos patrones sistemáticos por el momento están capturados en el rezago 2 y en el rezago 1. ¿Sí? Esos rezagos están capturando, como dice, la tendencia de la serie. ¿Sí? Entonces, para ser más preciso, cuando la serie es estacionaria, ahora esta función tiene una validez porque acá me está indicando el orden 2. El rezago último, que es diferente de 0, es el orden del modelo. ¿Sí? Entonces, este 2 me está indicando de que el proceso sigue un orden 2, pero en el lado de los errores, o sea, la media móvil, ¿no? La media móvil. O sea, este proceso sigue un modelo MA de orden 2. Eso es lo que vamos a decir ahora, de orden 2. Por otro lado, si esto decae para 0 y quisiera identificar el modelo en su forma autorregresiva, voy a encontrar que aquí el único rezago que es diferente de 0 es el 1. Este es 1, este es 2, 2 es 0, 3 es 0 y todo lo demás 0. Por lo tanto, el otro modelo posible es de que el proceso también sigue un modelo AR de orden 1, porque este rezago es el último que es diferente de 0. Nosotros no vamos a hallar, digamos, valores que sean muy lejanos. Los primeros pocos, eso se refiere al 1, al 2, al 3. El 4 y el 5 con mucha cautela, ¿no? Generalmente el 1, el 2, el 3. El 5, el 6, el 7, el 8, etcétera, esos ya son los segundos. Cuando nosotros vamos a determinar el orden del modelo, tenemos que mirar los primeros pocos rezagos.
Y los primeros pocos son el primero, el segundo, el tercero, generalmente. Bueno, algunos podrán considerar el 4, ¿no? O el 5, pero más allá ya no. ¿Ve? Entonces acá igualito, los primeros pocos. Si por acá hubiese, digamos, uno que está diferente de cero, eso ya no es tendencia, es otro tipo de variación. Ese otro tipo de variación podrá ser una estación, podrá ser un ciclo, podrá ser, digamos, un valor atípico, etcétera. Entonces, la tendencia se capta en los primeros pocos rezagos de ambas funciones. Entonces, ya está dado, ¿no? El modelo sigue acá un AR1, acá sigue un MA2. Junto los dos puntos críticos, a partir de los cuales decrecen todos, donde no hay alguien que sea mayor que cero, acá también, a partir del 2 decae todos, todos los demás son iguales a cero. Entonces también puede seguir un modelo mixto ARMA de orden 1,2. Esos son los tres tipos de modelo que hemos identificado. Y eso es lo que usted tiene que identificar cuando nosotros vamos a la práctica. Tanto en la teoría cuanto en la práctica, nosotros vamos a ir a proponer eso y usted tiene que identificar justamente eso. Para el lado de la calificación de la función del gráfico de cajas y brazos, yo puedo observar, mira, los primeros 5, los segundos 5, los terceros 5. Acá hay valores atípicos, ¿ve? En los segundos años. ¿Y cuáles son esos? Cuando yo voy a ver, mira, ve acá dice 1, 2, 3, 4, 5. No hay valor atípico. Y eso es el rojo. Los segundos 5. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Esto pasó arriba. Y por lo tanto, acá hay un valor atípico por debajo. O sea, lo está identificando como un valor atípico al sexto valor. Porque yo estoy haciendo el análisis de los segundos 5 años. En los terceros años, yo estoy identificando ahora 6, 7, 8, 9, 10, aquí. El 11, 12, 13, 14, 15. Y en ese valor también hay una variación muy compacta, pero identifica ahí dos valores atípicos, por debajo y por encima. Y así, en los cuartos, tengo una variación muy grande. En los quintos, la variación es menor, va decreciendo, va decreciendo. Entonces la tendencia es crece y decrece. Entonces no puedo decir, por ejemplo, de que haya no estacionariedad en variancia. Porque cuando hay no estacionariedad en variancia, el crecimiento tiene que ser progresivo. Uno, el siguiente es más, el tercero es más, el último es mucho más grande, ¿no? Entonces va como si dice como un escalón, ¿no? O bien va, digamos, en forma de otro escalón que desciende, ¿no? Entonces, en nuestro caso, no hay. O sea, si usted juntara, por ejemplo, los puntos máximos y mínimos de todos los gráficos, tendría una cubierta, ¿no? Por ejemplo, aquí, punto máximo, máximo, máximo y máximo. Y el mínimo, mínimo, mínimo y mínimo. Usted tiene una cubierta. ¿Esa cubierta converge o diverge? Ninguna, ¿no? No diverge ni converge, ¿no? Porque aquí parecería que está divergiendo, pero luego acá está convergiendo, ¿no? Parece, es un poco raro, ¿no? Entonces, cuando hay no estacionariedad en variancia, es porque la cubierta diverge, se hace cada vez más grande o, digamos, se hace cada vez más pequeño conforme el tiempo va cambiando. Por lo tanto, aquí no puedo decir que la variancia es, digamos, no estacionaria. Más bien diríamos la variancia tiene rasgos de ser estacionario, ¿no? Muy bien, entonces este análisis me ha permitido ya identificar el orden del modelo, ¿no? Entonces yo paso a la siguiente etapa, ¿no? La siguiente etapa ahora es
la inferencia estadística del modelo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que estimar. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, en el algoritmo de la metodología de la investigación científica está eso, ¿no? En primer lugar, usted identifica el modelo que va a plantear, a formular. Segundo lugar, estima el modelo, hace la validación, luego hace los pronósticos o finalmente también hace, digamos, la validación de los residuales. El modelo es bueno o no es bueno, y si es bueno hace el pronóstico. Entonces, vamos a hacer la primera inferencia estadística, pero antes acá he puesto el KPS y el Addison y Dicker y Fuller, ¿no? Y entonces observen, en la parte de abajo tengo, primero, en tendencia, 0.01. Entonces estaría aceptando la hipótesis nula, y la hipótesis nula que es una tendencia estacionaria, ¿ve? Una tendencia estacionaria. Y eso también hemos visto ahí, ¿no? La tendencia no es, digamos, intensa, es leve o moderada. En la parte de la media, dice aquí la prueba para la media, la prueba es 0.01, es menor que el 0.5. Entonces vamos a tener que aceptar la hipótesis, digamos, alternativa, de que es no estacionaria en media, ¿no? Entonces, esta prueba me estaría, digamos, invalidando mi trabajo de aplicar el proceso ARMA. Pero observen que las pruebas también tienen sus debilidades cuando hay autocorrelación. Entonces, habría que de repente ver si el KPS puede ser modificado según, digamos, la intensidad de autocorrelación que existe, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, todavía no hemos investigado, pero podemos tratar de estudiar eso, ¿no? Bien, por el lado de el Addison y Dicker y Fuller, aquí puedo ver también, dice la hipótesis alternativa es estacionariedad y acepto de que la hipótesis nula es no estacionaria, ¿no? Entonces el proceso es no estacionario. La prueba de Perron no lo he puesto, pero con 2 ya es suficiente. Entonces nos está diciendo las pruebas estadísticas de que en términos general la serie es no estacionaria en media. Entonces eso me está invalidando el hecho de aplicar el proceso ARMA. Pero ¿y qué hay si yo aplico el proceso ARMA? ¿No? Entonces el proceso de estimación también va a detectar justamente la no estacionariedad del proceso. Y vamos a ver si lo detecta, ¿no? Entonces, para eso vamos a usar acá una función que se llama la función ARMA, cuya sintaxis es justamente todo lo que está aquí. Entonces, usted tiene ahí la posibilidad de realizar varias alternativas, pero aún está limitado, ¿no? Entonces, primero acá estoy haciendo el ajuste, por ejemplo, del modelo AR1 que hemos identificado. Estoy ajustando ahí dentro del intervalo de entrenamiento y estoy llamando a los residuales para poder hacer una validación. Pero antes tengo que ver la validación del modelo estimado, ¿no? Entonces, cuando hacemos la validación de este modelo, observe, dice, está ajustando el modelo ARMA, modelo ARMA 1,0, porque el P es igual a 1 y el Q es igual a 0, que es equivalente al AR1, que es la otra notación, ¿no? Acá me entrega, digamos, el valor mínimo, el cuartil, la mediana, el valor máximo. Acá me entrega, digamos, los coeficientes estimados y me dice que los dos coeficientes estimados son importantes porque tienen un t-valor
que sobrepasa, digamos, en valor absoluto el 2. O también decirme que el p-valor en general es menor que el 0.01123. O sea, quiere decir que existe, digamos, una significación estadística, ¿no? El un asterisco es que hay significación, como dice, al 0.05. Al 0.1 no, porque el valor es 0.123, es un poquito mayor, ¿no? En cambio, el intercepto, no, perdón, este es el intercepto. En cambio, el autorregresivo sí es altamente significativo. Incluso es mucho más alto, ¿no? Porque este es altamente significativo al 0.01. Y cuando hay 3 asteriscos, usted va a decir es extremadamente significativo, ¿no? Extremadamente significativo, pues son tres estrellitas. Entonces quiere decir que el rezago 1 es suficiente para explicar al comportamiento de la serie. Bueno, y ahí tengo, digamos, su A y C, ¿no? Su variancia estimada, etcétera, ¿no? Voy a pasar a estimar el modelo 2, el modelo MA2, y ahí también voy a coger los mismos comandos. Entonces, aquí, nuevamente tengo aquí, por ejemplo, me dice, ¿no? El primer coeficiente de media móvil es no significativo porque tiene un valor de 1.86 y este en términos general debe ser mayor que 2 en valor absoluto. Su p-valor es 0.06, es un poquito, digamos, arriba del permitido, del 0.05. Entonces es no significativo. Luego dice el media móvil de orden 2 sí es altamente significativo. El intercepto es extremadamente significativo. Entonces, si deseo, puedo eliminar el término MA1, pero como está muy pegado a 0.5, lo vamos a dejar, ¿no? Y luego vamos a ir a ver el último proceso, el mixto, y vamos a encontrar también, digamos, toda su salida. Entonces aquí, por ejemplo, sí me dice, ¿no? El término de media móvil no es significativo. Entonces hay que eliminar. El media móvil de orden 2 sí es significativo. El intercepto es significativo. Y el autorregresivo es altamente significativo. Entonces, en términos general, el único valor que no es significativo es el MA1, tanto en el modelo de media móvil cuanto en el modelo, digamos, de rezagos combinados. ¿Cómo decidir si esto es, digamos, quién es mejor? Bueno, tendría que mirar en primer lugar sus A y C, ¿no? A y C 143 para el rezago, digamos, el modelo mixto, 143.8. Para el media móvil también es 143.8, están empatados. Y para el auto regresivo es 148.2. Pero observe que es 148.2. ¿Sí? Y estos son 143. Entonces, por el A y C, podríamos decir que el mejor modelo es el MA2 y el ARMA 1.2 y no el MA1. ¿Eh? Entonces, tenemos ese problema, ¿no? Entonces, esa es no sé si la debilidad del proceso de selección mediante el A y C, ¿no? A veces te selecciona modelos que tienen, como dice, parámetros no significativos. Bueno, y acá estamos graficando las proyecciones o los gráficos de los modelos
eh, con la predicción en el intervalo de observación. Entonces ahí usted podrá ver de que resulta todavía un poco difícil de seleccionar quién es el mejor porque está a base de gráficos y es un poco difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el negro es la serie real. Entonces, ¿quién está tratando de emular a esa serie? Podría ser, digamos, el verde, ¿no? El verde o el rojo, ¿no? Entre ellos está, digamos, el modelo que mejor está, digamos, describiendo. Pero, como digo, el gráfico a veces le permite, digamos, tomar decisión y a veces no, ¿no? Entonces es conveniente aquí trabajar con los errores de pronóstico, ¿no? Y por eso es que aquí nosotros hemos corrido, digamos, acá esta función para poder calcular los errores de pronóstico, ¿no? Entonces aquí estamos calculando esos errores de pronóstico y en la parte de abajo inferior me califica, ¿no? Modelo 1 tiene un MAE, el modelo 2, el modelo 3, ¿ve? Tiene la raíz del error cuadrático medio de predicción y tiene el MAPE. Según el MAE, por ejemplo, el modelo 3 es el mejor, ¿ve? Es el mejor. Tiene 201 de MAE. Tiene un MAPE de 12.66, que es menor. Y según la raíz del error cuadrático medio de predicción, también tiene 2.93. Es el mejor. Luego le sigue el autorregresivo y finalmente le sigue el media móvil. Pero todo esto ha sido calculado en el entrenamiento. ¿Ves? Porque esta función no me permite calcular, no hay una opción que me permita calcular el pronóstico a futuro. Por eso es que no se ha podido realizar esto. Y por eso es que sería mejor trabajar con esta función ARIMA. La función ARIMA tiene más ventajas para poder, digamos, trabajar con estos modelos, ¿no? Incluso tiene un módulo que se llama el ajuste, digamos, o la selección experta, ¿no? Entonces el modelo o el software va a calcular el mejor modelo automáticamente, pero considerando justamente el A y C. Y eso de repente puede ser su debilidad, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, le estoy pidiendo que me haga un cálculo del modelo cero. El modelo cero estoy considerando para que sea el modelo autoarima, aquel que va a calcular, digamos, en forma automática, digamos, el mejor modelo, en función del modelo, o digo, del valor del A y C. Entonces aquí lo estoy haciendo, ¿no? Voy a correr esto y luego vamos a analizar, al igual que el otro, ¿no? Por ejemplo, acá me dice que el modelo que está seleccionando, ¿ve? Es el modelo ARIMA 010. Le ha tomado una diferencia. Tiene cero rezagos autorregresivos y cero rezagos en el término de error. Y dice que la serie en primera diferencia es estacionaria. Por lo tanto, solamente tiene un parámetro que estimar, que es el intercepto. Pero cuando usted califica, digamos, una diferencia, hace una diferencia, el intercepto ya es casi cero. Por lo tanto, ya no hay nada que calcular, ¿no? En el modelo ARIMA. Entonces, en nuestro caso, nos ha reportado el A y C
con 139.18 y eso es el que minimiza este valor. Entonces eso es lo que ha reportado y más aún me ha reportado justamente los errores de pronóstico tanto en la etapa de entrenamiento cuanto en la etapa de testeo. Pero aquí no, como no tiene nada que hacer pronóstico, entonces no ha considerado, digamos, la parte del testeo. Solamente se ha quedado en el entrenamiento. Y el mape para esto, por ejemplo, este es el 2.14 y es aquí el mape 12.27, ¿no? Y eso habría que comparar con los otros valores. Habíamos visto que el ARMA nos daba un mape de 2.01, pero es, perdón, un MAE de 2.01 y esto es 2.14. Entonces, este modelo experto está resultando, como dice, no tan óptimo, ¿no? Y por acá vamos a ir a pedir, digamos, estas funciones que me va a permitir calcular. Entonces, este es el primer modelo. Ahora el segundo modelo voy a correr también acá, el modelo autorregresivo de orden 1, y acá sí tiene la etapa de entrenamiento y la etapa de testeo, ¿no? Y va a estimar el parámetro autorregresivo. Entonces hago estos pronósticos y veo aquí, ¿no? De que su parámetro es significativo, altamente significativo para los dos. Sus probabilidades del p-valor son, digamos, también muy altos. Y aquí veo, por ejemplo, un mape que es el MAE 215, 215.9, que estaría siendo superada por el AutoArima, el modelo 0, 2.14. Pero luego lo vamos a listar para que después vamos a tener, digamos, todo conjunto, ¿no? También vamos a correr acá el modelo ARIMA, perdón, el modelo ARIMA 002, con dos parámetros. Aquí vamos a correr y vamos a analizar aquí. Entonces, acá tengo este segundo modelo. Observe que cuando nosotros habíamos ajustado con la función ARMA, nos había arrojado de que el MA1 era no significativo. Pero ahora acá resulta que es significativo. ¿Ve? Extremadamente significativo. El 2 también, el intercepto también. SUMAE 2.42 en etapa de entrenamiento y en etapa de testeo 1.24. Y luego vamos a ir a conseguir eso. Finalmente, tengo el modelo ARIMA. ARIMA, digamos, en los dos rezagos. Autorregresivo 1 y media móvil 2. Y entonces vamos a ver qué resulta en este modelo. Y en este modelo estamos viendo, vamos a ver aquí. Aquí, ¿no? A ver, ya, aquí. No sé por qué he ajustado aquí otros modelos. ¿Ya? Porque aquí el modelo completo, por ejemplo, me ha ajustado aquí AR1, MA1. No sé por qué ajustó eso. Pero lo que yo le pedí que ajuste es el AR1, MA1, MA2, ¿no?
esto completo. Y entonces yo puedo ver aquí, observe, de que el autoregresivo es significativo, el media móvil de orden 1 no significativo, esto sí lo había detectado la función ARMA, el MA2 no significativo, el intercepto significativo. Y luego su MAE 201 con respecto al entrenamiento y 1.05 con respecto al testeo. Bueno, y acá ajustó otros modelos más, no sé por qué, ¿no? Pero lo que me interesa es esto, ¿no? Entonces, a ver, voy a ver aquí. Claro, acá dice 1, 2, incluido la media. Cuando usted no toma una diferencia, entonces la media debe ser siempre incorporada. El sumario 3 está bien, ¿no? No sé por qué salió ese ajuste ahí, ¿no? M3, claro, todo está correcto. Ya, sin embargo, como me dice ahí que el primer media móvil es no significativo, tengo, digamos, la inquietud de eliminarlo. Por lo tanto, voy a correr acá el modelo M31, ARIMA, en entrenamiento de orden 1-2, pero cuyo coeficiente 1 de media móvil es eliminada. Entonces lo he fijado acá como 0. Y voy a estimar el autorregresivo de orden 1, el media móvil de orden 1 lo voy a eliminar, me va a ajustar la media móvil de orden 2 y también me va a ajustar la media móvil, perdón, el intercepto. Entonces son 4 parámetros que debo estimar, de los cuales uno va a estar fijo. Entonces voy a correr este modelo y vamos a verlo, ¿no? Entonces cuando encontramos este modelo, podemos ver ahora, aquí, ¿no? Autoregresivo de orden 1, altamente significativo. El media móvil de orden 2 ahora es no significativo, ¿ve? Pero está teniendo un valor de 0.06. Está casi cercano. Entonces lo que puedo hacer ahí es relajar un poquito ese valor, ¿no? Porque estrictamente observe que este modelo ha sido calificado como uno de los mejores. Si yo elimino, voy a caer en el proceso autoregresivo, el cual es superado por el autoarima. Pero si esto permanece constante aquí, sería bueno, porque la otra idea que nosotros manejamos es cuando el efecto de un parámetro es 0, entonces dice su efecto completo en el modelo es casi nulo. Entonces, y da igual que esté dentro del modelo o esté fuera del modelo. ¿Cuál es la razón para decir que se quede? Si es que los errores de pronóstico mejoran, entonces se queda. Y si no, se elimina, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, aquí, ¿dónde lo vemos eso? Aquí, ¿no? Por ejemplo, en la etapa de entrenamiento, el MAE es 1.94, 4. Entonces, esto fue suficiente para que el MA1, por ejemplo, sea eliminado, porque mejoró de 2.01 a 1.94. Ahora, si yo elimino el MA2, voy a quedar con el autorregresivo de orden 1, que esto ya lo ajusté ya. Este modelo lo ajusté, digamos, como autorregresivo de orden 1 y su valor, es que yo estoy viendo, digamos, el proceso ARMA también, ¿no? Este es el ARIMA y ARIMA 3, ARIMA 3. Hay que tener cuidado con esto.
Arima 2 y voy a tener aquí el Arima 1, ¿no? Acá está. Este es el Arima 1. Ahí está, Arima 1. Entonces, tengo acá en entrenamiento 2.15. O sea, si elimino el teta 2, voy a quedar con 2.15. ¿Ve? Y no me conviene, porque eso estaría superado. Por eso es que el teta 2 permanece en el modelo, porque hace que el modelo sea mejor, haga una predicción mejor, ¿no? Entonces hay que conservar ese proceso, ese parámetro. Entonces aquí llegamos a esa conclusión, ¿no? Entonces acá tenemos el 1.94 y en la etapa de entrenamiento incluso es 1.01, ¿ve? Entonces todo eso lo vamos a luego resumir. Mejores modelos, ¿no? Aquí estamos pidiendo los mejores modelos. Ahora, ¿por qué le voy a pedir eso? Porque yo ya he tenido el cuidado de pedirle a cada uno de los modelos que me calcula el ACM, que es los errores de pronóstico de cada modelo. Tengo el AutoArima, tengo el AR1, el MA2, tengo el modelo mixto 1.3 y tengo el modelo sin el teta 2 que le he llamado 31, sin el parámetro 1, ¿no? De orden 3, pero sin el parámetro 1 de media móvil. Entonces, si yo corro esto, voy a tener todo este proceso. Bueno, acá me dice que no ha encontrado el AC0, el AC1. Bueno, y no me ha corrido esto. De repente no le he corrido eso. Vamos a ver. Bueno, de todas maneras, no me acuerdo si le he corrido esto. Me está reportando que no lo encuentra el AC0. Bueno, supuestamente ahora sí calculó, ¿no? Entonces vamos a ver. Bueno, aquí ahora dice el AC1 tampoco. Bueno, entonces habrá que correrlos. Acá el AC1 dice que no lo encontró, entonces aquí voy a correr esto de acá. Voy a correr el AC2. Voy a correr el AC3. Y voy a correr el AC31. Y supuestamente ahora debo tener, digamos, todos los valores. Aquí está. Entonces yo tengo aquí en la etapa de entrenamiento, ¿no? En entrenamiento. El AutoArima tiene, por ejemplo, acá dice 1.50, 1.14, menos 6, 6.63. Acá, por ejemplo, el modelo autorregresivo tiene 1.96, va a ser mejor. Tiene 0.94, va a ser mejor. El ACM, el modelo 2, 1.79, 1.24. Entonces, hasta el momento el autorregresivo estaría mejor. Aquí el modelo 1.34, 1.05, el autorregresivo sigue siendo mejor. Y aquí dice el 1.24, 5 sigue siendo mejor, ¿no? El 1.24.5 va a ser mejor, digamos, el modelo mixto. Y aquí, en el MAE, tiene el valor menor, el autorregresivo de orden 1.
supera a los demás. Según el MAPE, el que tiene menor valor va a ser el autorregresivo. ¿Sí? Entonces usted puede coger algún criterio. Según, por ejemplo, la raíz del error cuadrático medio, el mejor modelo es el arma 1,2, ¿no? Con teta 1 igual a 0. Ese es el mejor modelo. Y usted puede coger cualquiera de ellos, ¿no? En función del MAE, el mejor modelo es el autorregresivo de orden 1. Entonces, y así usted puede llevar a cabo los resultados. Entonces, ahora, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, como tenemos que presentar un informe de laboratorio o un informe, digamos, del curso, entonces en esta parte vamos a hacer, digamos, algunos ejercicios que no estén comprendidos en el informe final del curso, ¿no? Porque en el informe final del curso hemos pedido una serie con estación y ya ustedes están trabajando con una serie con estación, ¿no? Entonces ahora vamos a estimar la tendencia, estamos viendo recién la tendencia débil o moderada, y qué hay cuando la tendencia es muy fuerte. Vamos a ir a usar el modelo ARIMA. ¿Sí? Entonces ahí sí ya usted va a utilizar el modelo ARIMA. Y cuando la estación también tiene una no estacionalidad, ¿cómo calculo? Voy a hacer con el modelo ARIMA. Entonces vamos a ir avanzando con esos dos modelos, ¿no? Mientras esto nos va preparando justamente para poder finalmente trabajar con lo otro. ¿Sí? Entonces ahí nuevamente vamos a ver qué es mejor, ¿no? En estructura autorregresiva, en estructura de media móvil, en estructura mixta, cómo es mejor, digamos, el modelo que usted va a ajustar ahora vía Box-ING. Entonces, ese es el criterio que estamos usando ahora, ¿no? Bien, preguntas sobre esto. Esta diapositiva la he actualizado y lo voy a tener que subir después de clase, porque la que tengo es muy parecida, pero la he tenido que actualizar a raíz, digamos, del modelo ARIMA y de la facilidad que tiene del modelo experto y del cálculo de los errores de pronóstico. Bueno, si usted cambia en esta parte del ACM, si usted le pone, por ejemplo, aquí, en vez de poner la columna 1, en vez de poner la columna 2, le ponemos la columna 1, entonces va a captar justamente el pronóstico en etapa de entrenamiento, ¿ya? En el 2 es etapa de testeo, aquí. Frecuencia 1 y acá dice corchete 2,2.5. Entonces, ¿qué está haciendo acá? Está considerando justamente esta secuencia, ¿no? Aquí, esta secuencia. No vemos su pantalla, profesor. Ya, lo voy a compartir, efectivamente. Aquí. Entonces, por favor, tomen, digamos, atención, ¿no? Cuando incorporo este comando aquí, acá le he pedido que me haga el cálculo de los errores de pronóstico de la fila 1, perdón, de la fila 2, y la columna de 2 al 5. ¿Y cómo usted reconoce eso? Aquí, cuando usted hace el cálculo de esto es la fila. Esta es la fila 1, entrenamiento. Todos esos valores. Y la fila 2 se refiere al testeo. Entonces yo he calculado en el testeo. Si usted quisiera, digamos, tener el MAPE y el MAE en entrenamiento,
pero para poder listar vía, digamos, esta facilidad. Profesor, Sí. no está compartiendo pantalla, no se ve. Sí, sí lo compartí, pero ¿qué pasó? Ya. Probablemente sea porque estoy cambiando, digamos, el cursor. Vean. Aquí lo voy a dejar, ¿no? Entonces, explico, ¿no? Cuando yo pongo aquí la fila 1, ya, voy a tener que dejarlo ahí, después volver a compartir, porque después usted no va a ver. Ahí, ¿no? Ahí ustedes están viendo. Bueno, ahí Sí he se ve, tenido. sí se ve, Ya, profesor. ya, ok. Entonces, en esta última expresión, este 2 le está pidiendo que haga el cálculo de la segunda fila que se refiere al error de pronóstico de la etapa de testeo. Y este 2.5 le está diciendo que me reporte los datos de la columna 2, 3, 4 y 5. Como acá el promedio, digamos, porcentual está justamente intermedio, no hay forma de repente puedo pedirle el 2,3,5. Acá le he puesto de 2 puntos a 5. Si le pongo 2,3,5, reporta exactamente la raíz cuadrada del error cuadrático medio de predicción, el MAE y el MAPE. Si yo le cambio a la primera fila, va a reportar los errores de pronóstico de la etapa de entrenamiento. ¿Sí? Si es que usted quiere condensar eso, ¿no? A veces para hacer el informe usted necesita, ¿no? Y por eso es que sería más fácil, digamos, de tener todo junto así. Tener una tabla para poder decidir, ¿no? Porque estar mirando en la salida es un poco difícil, ¿no? Bien, entonces así vamos a practicar. Vamos a tomar un receso de unos 15 minutos y luego regresamos con un ejercicio para que ustedes se entrenen con una segunda serie. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?